Buenas tardes, queridos alumnos, les saluda el profesor Tomás Jaramillo del área de matemática, y el día de hoy se dejaron 5 situaciones para que ustedes puedan resolver. Espero que lo hayan intentado y vamos a ir con la resolución de las mismas. La situación 1 era la que aparece en pantalla. Decía: a pensar en qué situaciones de la vida diaria podría ayudar las fracciones y sus operaciones. Hay diversas respuestas. Una de las tantas serían las siguientes, por ejemplo. Al cocinar y seguir las instrucciones de una receta, por ejemplo, hacemos uso de las fracciones. Ejemplo: media taza de azúcar, un cuarto de kilogramo de harina, etc. Cuando vamos al mercado también y queremos comprar algunos productos, nos venden, por ejemplo, medio kilo de manzanas, un cuarto de kilogramo de queso, medio litro de aceite, entre otros. Y ustedes pueden proponer y deben haber propuesto algunos otros ejemplos donde se utilizan las fracciones. Por ejemplo, tenemos otras. Repartir un queque o una torta en unos estudiantes en un salón de clases. Cuando se compra un octavo de pollo a la brasa, por ejemplo. Cuando tenemos cuando decimos el profesor dice o alguien dice en media hora empieza la clase. Cuando usted compra 3/4 de litro de aceite, y podría seguir añadiendo otros ejemplos más. Eso era en la pregunta 1. Podrían haber puesto estos ejemplos o cualquier otro relacionado con las fracciones y sus operaciones. Situación número 2. Comiendo torta. Dice: una torta fue dividida en porciones iguales. Si comes algunas porciones, ¿podrías saber qué parte de la torta comiste? Recuerden que el ejemplo dice bien claro que la torta fue dividida en porciones iguales. Por lo tanto, ¿se puede o no se puede saber qué parte de la torta comiste si cogiste algunas porciones? Por supuesto que sí. Vamos a desarrollarlo. Dice: pensemos, ¿qué datos nos ayudarían a responder la pregunta de la situación? La torta es dividida en porciones iguales y se comen algunas porciones. Esos son los datos. Luego decimos, a ver, ¿qué pide hallar la pregunta? Nos pide hallar si es posible saber qué parte de la torta me he comido. Recuerda aquí la fracción como parte de un todo. Cuando tenemos un todo o una unidad y está dividido en partes iguales, cada una de las partes las podemos representar como una fracción respecto al total. Por ejemplo, si esta tortita de aquí yo la parto en 12 pedazos y me como un pedacito, diría: me he comido un pedacito de un total de 12. Por lo tanto, sería un 12avo que me he comido de esta tortita. Para poner un ejemplo. Vamos con el siguiente paso. Diseñamos una estrategia. Vamos a representar de forma gráfica la partición de la torta. La vamos a dividir en diferentes porciones iguales y vamos a identificar qué fracción representa cada parte. Luego vamos a responder qué pasa si me como una porción de la torta. ¿Siempre voy a saber qué porción estoy comiendo? Vamos a responder esas preguntas a partir de los ejemplos. Empecemos. Vamos a representar gráficamente las porciones de la torta en partes iguales. Esta es la torta cuando está sin haber sido partida. Le hacemos un corte por aquí. Tendríamos un medio por acá y un medio por aquí. La torta ha sido dividida en dos partes. Este de aquí viene a ser una parte de un total de dos partes. Si le hacemos otro trazo por aquí a la torta, ya no serían dos partes y ahora serían 4 partes. Como son 4 partes, cada una de esas partes representaría una parte de un total de 4. Sería un cuarto cada uno de estos pedazos. Si le hago otro corte por aquí y otro corte por aquí, tendría 8 partes. Entonces cada parte sería un octavo. ¿Por qué un octavo? Porque es una parte de un total de 8 partecitas. Bueno, sabré que comí un medio en este caso. Aquí sería un cuarto si me como un pedazo. Aquí sería un octavo si me como un pedacito. Y si le sigo haciendo más cortes, podría seguir un 16avo, un 32avo, así sucesivamente. Por ejemplo, dice, en el último gráfico, si de aquí yo me como 5 porciones, 1, 2, 3, 4, 5, si me como estas 5 porciones, ¿podré saber cuánto he comido? Sí, por supuesto. He comido 5 de un total de 8. Diría que he comido 5 octavos. Entonces, ¿qué puedo concluir? Si la torta es partida en porciones iguales, sí puedo saber qué parte de la torta comí. Entonces, a la pregunta, que era si se podría saber o no,
Nuestra respuesta tiene que ser que sí, por supuesto. Siempre y cuando sea partida en porciones iguales, siempre voy a saber qué parte de la torta me comí. Situación número 3. En la situación 3 decía, un bidón de agua contenía ayer 4/5 de su capacidad. El día de hoy se ha consumido 1/3 del agua que contenía ayer. ¿Qué fracción de la capacidad del recipiente se ha consumido hasta ahora en total? Vamos con el problema. ¿Qué datos nos ayudarían a responder la pregunta? Tenemos dos datos. El primero, que ayer el bidón contenía hasta 4/5 de su capacidad. Y el segundo dato, que hoy se ha consumido la tercera parte de lo que había ayer. ¿Qué piden ayer en la pregunta de la situación? La fracción de la capacidad del recipiente que se ha consumido hasta ahora en total. Bueno, vamos a hacer la siguiente estrategia. Primero vamos a representar de forma gráfica. Luego vamos a determinar la capacidad del bidón como A. Lo vamos a poner como el valor de A. Vamos a identificar la cantidad del agua que había ayer. Vamos a calcular la tercera parte de la cantidad de agua que había ayer. Y luego vamos a determinar la cantidad solicitada. Así, por ejemplo, miren. Vamos a representar la capacidad del bidón con la letra A mayúscula. Entonces, todo esto es la capacidad del bidón. La indicación decía que tenía, el día de ayer, el bidón contenía 4/5 de su capacidad. Entonces, si el bidón contenía 4/5 de su capacidad, entonces dibujo al bidón, le pongo el valor de la letra A y lo divido en 5 partes. ¿Por qué en 5? Para que sea más fácil poder obtener los 4/5. Si lo dividiría en 2 o solo lo dividiría en 3, me sería muy difícil obtener los 4/5. Entonces, de forma gráfica, lo mejor sería que a este bidón lo voy a dividir en 5 partes. Como lo he dividido en 5 partes, los 4/5 serían estos 4 que están pintados de color azul. De esa forma sé cuántos son los 4/5 de la capacidad del bidón. Bueno, ahí se representamos con fracciones. La cantidad de agua que había en el bidón es 4/5 de la capacidad total del bidón, ¿no? Si el bidón era A, lo que había de agua sería 4/5 de A. Cantidad de agua consumida hoy, dice, hoy día se ha consumido la tercera parte de lo que había. O sea, de esto de aquí le vamos a sacar su tercera parte. Entonces, para que lo podamos hacer de forma gráfica, lo importante sería que esto de aquí lo dividí en 5, pero ahora tengo que sacarle su tercera parte. Entonces lo voy a dividir en 3 de forma horizontal. Vertical, perdón. 3 líneas verticales. Le voy a hacer aquí 3 líneas verticales para dividirlo en 3 partes más. O sea, si estas 5 partes le voy a hacer una división vertical de 3 partes, entonces se convertiría en 15 partes. Aquí tenemos las 15 partes de forma gráfica. O si no, si te es complicado entenderlo de forma gráfica, porque algunos no lo entienden así, simplemente lo hacen de forma operacional. Directamente digo, ya, era 4/5 y ahora quiero sacar 1/3. Entonces digo, 1/3 de 4/5 simplemente sería una multiplicación, y la multiplicación de fracciones se hace de forma directa. Numerador con numerador y denominador con denominador. Sería 1 por 4 es 4 y 3 por 5 es 15. Entonces sería 4/15 de la capacidad total del bidón. Entonces, o de forma gráfica o de forma operativa, aquí tengo que 1/3 de 4/5 vendría a ser 4/15. Y aquí lo voy a representar esos 4/15 de color amarillo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4/15. Esto que está de azul sigue representando los 4/5 de la capacidad del bidón, ¿no? Entonces, de los 4/5 que era todo esto, 1/3 es lo que he consumido, y esto de azul quedaría luego de haber consumido ese 1/3. Dice, ahora el bidón queda dividido en 15 partes iguales. La parte amarilla está en 4 partes, es la que se ha consumido hoy. La parte blanca, esas 3 partes de aquí, es la que ayer se había consumido. Y el total que se ha consumido son 7 partes de un total de 15. Entonces, la respuesta sería, se ha consumido 7/15 de la capacidad total del recipiente hasta hoy. La respuesta sería la letra A. La pregunta era,
¿Qué fracción de la capacidad del recipiente se ha consumido hasta ahora? La respuesta sería se han consumido 7 quinceavos. 3 quinceavos que no se consumieron hoy, sino que se consumieron ayer. Y 4 quinceavos que se consumieron hoy. Entonces si sumo 3 quinceavos más 4 quinceavos me da 7 quinceavos. Por eso esa sería la respuesta. Situación número 4, de la situación 4. En una clase de matemática, la cantidad de los estudiantes presentes triplican a la cantidad de los estudiantes ausentes. ¿Qué fracción de la cantidad de los estudiantes estuvieron ausentes? Es la pregunta. Bueno, ¿qué dato nos ayudaría? Que la cantidad de estudiantes presentes es el triple de la cantidad de los estudiantes ausentes. Ese es el primer dato. El segundo dato, o pregunta, ¿qué nos piden hallar en la pregunta de la situación? La fracción que representa el número de estudiantes ausentes respecto al total. Vamos a diseñar una estrategia, vamos a determinar que la cantidad de estudiantes ausentes se representa con la letra A, por lo tanto, la cantidad de estudiantes presentes sería el triple, es decir, 3A. ¿Por qué el triple? Porque es un dato del problema, ¿no? Según el problema, los estudiantes presentes triplican a la cantidad de los ausentes. Entonces, si los ausentes son A, los presentes serían el triple, o sea, 3A. Luego vamos a diseñar una fracción que representa a los estudiantes ausentes con respecto al total de estudiantes. Lo hacemos así. Si el número de estudiantes ausentes es 1A, entonces el número de presentes sería 3A, según el dato de la situación. El número de estudiantes en total sería los ausentes más los presentes, me darían el total, que sería 4A. Entonces hay que recordar que la fracción significa dividir la parte entre el todo. Entonces me piden a mí la cantidad de ausentes con respecto al total y diría así: el número de estudiantes ausentes vienen a ser 1A y el número de estudiantes en total serían 4A. Por lo tanto sería 1A entre 4A. Las variables se eliminan y solamente me quedaría un cuarto. Por lo tanto, la fracción que representa a los estudiantes ausentes respecto del total vendrían a ser un cuarto. Y la alternativa sería la letra E, un cuarto. Y por último, la situación número 5. ¿Cuánto le falta a 2 quintos para ser igual a la diferencia de 3 cuartos y un sexto? Entonces, a 2 quintos, ¿cuánto le tengo que aumentar para que me dé la diferencia entre 3 cuartos con un sexto? Bueno, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Primero vamos a resolver esta resta. Recuerden que hay varios métodos para restar. Uno de ellos es cuando tengo solo dos fracciones, lo que lo conocen como la carita feliz, que es así. Multiplico 3 por 6, multiplico 1 por 4, y luego multiplico los denominadores, 4 por 6. 3 por 6 me da 18, 4 por 1 me da 4, 6 por 4 me da 24. 18 menos 4 es 14 y el 24 se mantiene. Esta fracción, como todas las fracciones, siempre que pueda simplificar, debo simplificar. Siempre, siempre y siempre. Entonces, como acá puedo simplificar, ¿qué tienen en común 14 y 24? Como terminan en cifra par, los dos tienen mitad. Todo número que termina en cifra par tiene mitad. Entonces, mitad de 14 sería 7 y mitad de 24 sería 12. Entre 7 y 12 ya no comparten nada en común, se quedaría como está. Aquí, a 2 quintos le faltaba algo. Todavía no sé, lo he dejado así, lo he dejado así, lo he dejado así hasta aquí. Como yo quiero averiguar cuánto le falta a 2 quintos para llegar a 7 doceavos, entonces estos 2 quintos de aquí van a pasar al otro lado. Tengo que fijarme qué signo tiene adelante. Adelante. Entonces, adelante de 2 quintos, antes de 2 quintos, no hay ningún signo, profe. Cuando no hay ningún signo, siempre tengo que considerar que es signo positivo. Repito, cuando en un número adelante no hay signo, siempre tengo que considerar que es un signo positivo. Por lo tanto, si es positivo, pasa al otro lado como negativo. Si está sumando, pasa restando. Entonces, quedaría así, 7 doceavos menos 2 quintos. Aplico la misma forma de resolver, lo que le llamamos carita feliz. Así, 7 por 5 me da 35. 12 por 2 me da 24 y 12 por 5 me da 60. 35 menos 24 es 11